¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias al Señor por vernos. Por estar un sábado más aquí en este lugar que se construyó como casa del Señor. Así que todos y todas bienvenidos, bienvenidas a alabar y bendecir el nombre del Señor. Muy bien. Como saben, estamos en nuestra serie El sufrimiento humano. Y hemos venido hablando dentro de esta serie del sentido del sufrimiento, o el valor que tiene el dolor humano. Y esta frase, el sentido del sufrimiento, no es muy grata, es desagradable para algunos, suele provocar quizás en la mayoría de las personas una sensación de desagrado, porque eso de tener que buscarle el sentido al dolor suena como si quiero justificar, injustificar. Sin duda, todos deseamos, todos queremos ser felices. Ese es uno de los propósitos, creo, mayoritariamente de las personas. El punto es que ello no implica, amigo mío, que necesariamente eso no vaya a tener que ser exento de tener problemas, crisis, dolores y sufrimiento. No hay posibilidad de que eso esté desligado. Simplemente no es factible. Basta con que nosotros recordemos y veamos las distintas clases de enfermedades que nos rodean, los achaques desde que nacemos hasta que ya vamos a morir, y mientras más nos acercamos a nuestra fecha de expiración, de fecha de vencimiento, aparecen los achaques. Le aparecen a los autos como van a aparecer a nosotros. Y también sabemos que no tan solo hay sufrimientos físicos, sino que también hay sufrimientos emocionales, sufrimientos morales, dicen los teólogos. Porque no tan solo nos duele el cuerpo, sino que hay dolores que a veces no nos duelen, aun cuando la frontera a veces entre el dolor físico y el dolor emocional a veces son medio difusos, porque uno le provoca al otro. Pero uno ve cómo hay personas que sufren, por ejemplo, de soledad. Es raro decir, ¿cómo se puede sufrir de soledad? Hay gente que sufre de desengaño amoroso, que alguien le ha sido infiel, le ha traicionado, y esas cosas duelen, esas cosas traen sufrimiento. Así que no tan solo es el dolor físico, sino también el dolores emocionales. Cuando se pierde el trabajo, o más aún, cuando se pierde a un familiar, cuando se pierde a un ser querido. Duele el alma, duele el corazón, te duele por dentro. Es por ello, no es extraño que las distintas culturas, escuelas filosóficas, han intentado traer una explicación, han buscado la manera de explicar el sufrimiento, de dar una respuesta a eso del dolor, si acaso tiene algún sentido o no. Confucio, por ejemplo, él es muy pragmático y en su doctrina, en su filosofía, él dice, mira, el dolor y el sufrimiento es inevitable, así que aprovecha al máximo los momentos en que tú estás feliz. Eso lo dice. O sea, dado que te va a venir en algún rato, en los instantes que eres feliz, disfrútalo al máximo. De alguna forma, también el budismo es casi muy parecido, es decir, el budismo dice, mira, el sufrimiento es inevitable. Así que hay que estar consciente del entorno, de la vida que está a tu alrededor, para que de alguna forma puedas enfrentar los momentos difíciles. En cambio, el hinduismo cree que el sufrimiento y el dolor del ser humano es producto de lo que hizo la persona en una vida pasada. Como ellos creen en una reencarnación,
Entonces dice, cada vez que la persona está sufriendo, está pagando algo que hizo en una vida pasada. Y ese karma, ese castigo, tendrá que purgarlo en esta vida y va a seguir así hasta que ya deje la reencarnación. Y para ser parte del todo del nirvana. Es decir, cada una de las filosofías, doctrinas y religiones tratan de poder darle una explicación a esto. Una de las religiones más numerosas como el Islam, que cree que el dolor y el sufrimiento también de alguna forma corresponde a los pecados que cometió cada persona y lo está pagando en vida, y eso será como una especie de purgar esos pecados, que tiene que ponerse en cuenta con la doctrina de su gran profeta Mahoma, de acuerdo a las leyes que dictará Alá, su Dios. Y puede seguir buscando explicaciones del mundo griego clásico. Hasta el día de hoy, sorprendentemente, alguien piensa que también los griegos no tienen influencia al día de hoy, la tienen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy llegan las dos escuelas éticas como los epicúreos y los estoicos. Hay personas que se comportan de una manera epicuria y de una manera estoica para enfrentar el dolor y el sufrimiento. Los epicúreos creían, porque Epicuro decía, que hay que buscar, dado que está el sufrimiento, lo que tienes que buscar es el placer corporal, pero también el placer sensual, emocional. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, predicando y hablando y enseñando acerca de la resurrección de Cristo, diciendo que la resurrección de Cristo era el centro de nuestra vida, que es lo que daba sentido al cristianismo? Él decía que si Cristo no resucitó, nosotros somos los seres más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido que nos juntemos. Si Cristo no resucitó, bueno, Pablo cuando habla de ello, dice, si Cristo no resucitó, él dice, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, no tiene sentido negarse. Cuando él dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, lo que está diciendo es lo que decían los epicúreos de ese entonces. Y hoy día hay personas que piensan así, ya, hoy día comamos y bebamos, y luego viene la muerte y ya no hay nada más. Y viven en virtud del placer. Ahora, bien es cierto, para no ser tan duros con Epicúreo, él también decía que ese placer también tenía que ver con buscar la serenidad del alma, ¿verdad? No solo un placer físico. Los estoicos me agradan mucho. Los estoicos, ellos tenían la idea de ser serenos, controlados frente a la crisis, frente a la desazón. Ellos buscan, y les voy a decir una palabra rara, ¿ya? La palabra es ataraxia. Si nunca te acuerdas de ella, no importa, pero mira, ataraxia, eso es lo que ellos buscan. ¿Qué es ataraxia? La ataraxia es no tener perturbaciones, control total de tu alma frente a las dificultades. Horacio, uno de los epicúreos, que decía, mira, si el mundo se cae a pedazos, yo voy a estar aquí sentado impávido. Ellos pueden llegar incluso, los estoicos, a decir, no me da el desapego a las cosas para que no te cause dolor. Cuando las pierdas, si no tienes apego a ninguna cosa, no te causa dolor. Si te roban algo, no te importa, no te causa dolor porque no estás apegado a ello. Llegan incluso al amor a sus padres, a su madre, a sus hijos. Ellos piensan, si pierdes madre, hijo, no deben perturbarte porque no tienes apego a ello. Así son los estoicos. Quienes llegaron más lejos a entender y a explicar de una forma distinta el sufrimiento es el cristianismo, sin duda el cristianismo, porque el cristianismo no plantea una doctrina filosófica, ni principios filosóficos, ni opciones para pensarla filosóficamente, sino lo que plantea, la respuesta del cristianismo es una persona. Es decir, responde no con una doctrina, sino responde con una persona que sufrió. Y esta persona es el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios que toma forma humana y se sumerge en el charco del dolor y del sufrimiento humano y se hace parte de ese sufrimiento. La respuesta del cristianismo no es una doctrina, es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Esa es la respuesta
que da el cristianismo. El cristianismo es, lejos por ello, una respuesta a esta misteriosa situación del ser humano. Ahora, esto no es para justificar. No es para justificar ni justificarle, ni mucho menos mostrar que el sufrimiento es algo atractivo. No es eso. El sufrimiento sigue siendo algo terrorífico. El sufrimiento sigue siendo algo que nadie quiere y nadie desea, y nosotros no lo queremos y no lo deseamos. El punto es que es inevitable. Pero no lo queremos, no lo buscamos. Ahora, si eres tan amable que te abre tu Biblia ya en el libro de Mateo, capítulo 26. En el libro de Mateo, capítulo 26. ¿Por qué digo que el cristianismo no es que justifique lo injustificable, no es que haga atractivo el dolor y el sufrimiento, dado que este Señor, este Dios hecho hombre, Dios encarnado y destinado con un plan divino, aún antes y desde la eternidad, el nacimiento de esta persona, de este niño? En Mateo capítulo 26, cuando está Jesús en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta ¿qué? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué representa esa copa? Representa el dolor, representa el sufrimiento, representa su muerte, va a representar todo aquello por lo cual incluso, curiosamente, no perdamos de vista esto, es el plan de Dios para esta persona. Es decir, Jesucristo es alguien que tiene la vocación, fue llamado para sufrir, es el varón de dolores, experimentado quebrando, dice el profeta. Entonces, no cierres la Biblia, vamos a volver a ese capítulo dentro de algún instante, para que nosotros entendamos esa copa, ese sufrimiento, ese dolor. El cristianismo plantea como respuesta al dolor y al sufrimiento, responde a través de una persona que sufre, pero su dolor es redentor. Atención con esta palabra. Su sufrimiento provoca redención. Es decir, la respuesta del cristianismo para el sufrimiento humano es que el sufrimiento puede provocar redención aún también en la persona. ¿Cómo es esto? ¿De qué trata? Vamos a acercarnos a este tema que es bastante profundo y lo vamos a acercar desde el punto de vista casi infantil. Pero es más que infantil, la verdad es que es como dice el Salmo: de la boca de los niños, de los que maman, botaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, hay profundidad, a veces que nosotros no la percibimos en las cosas de los niños. Y hay un cuento, como les dije a algunos ayer, que les iba a recordar hoy. A través de un cuento les voy a evocar, algunos de ustedes tienen que haberlo leído, y si no, trataré de hacer un resumen muy breve. Es un cuento que más bien es un tratado, que de manera casi ingenua está escrito acerca del dolor y del sufrimiento, pero también de la redención. Me refiero a un cuento escrito en el año 1888 por Oscar Wilde. El cuento se llama El Príncipe Feliz. Y en este cuento del Príncipe Feliz nos relata Oscar Wilde. Si usted puede leerlo, hay muchísimas versiones, las versiones resumidas, abreviadas, y la que es ya la más larga, la real. Yo voy a hacer la más resumida de la resumida. Se trata de una estatua puesta en la plaza de la ciudad. Es un príncipe y se llama el Príncipe Feliz. Es un príncipe hermoso, cubierto de láminas de oro de su traje, tiene 2 ojos de zafiro, la espada que tiene aquí a su lado, en la empuñadura hay un rubí. Así que todo el mundo la veía y todo el mundo estaba orgulloso de esa estatua del Príncipe Feliz. El cuento revela que hay una golondrina que todos están volando ya hacia Egipto, pero hay una que va rezagada, una golondrina rezagada. Y esta golondrina que va rezagada se queda allí jugando con un junco. De hecho, se enamora del junco, trata de llevarse al junco y hacer amistad con él, y para que también volara y se fuera con él a Egipto.
pero claramente eso no era posible. El buco está allí, con todos los países que hacen a través del tiempo. Finalmente, la golondrina decide marchar sola ya a Egipto, pero quedó atrás. Y en ese quedar atrás se le hizo tarde, así que buscó un lugar donde dormir y se queda a dormir a los pies del príncipe, del estatua del monumento del príncipe feliz. Y se duerme allí. Pero cuando está por dormirse, una gota de agua le cae a su rostro. Y a la golondrina le llama la atención porque el cielo está totalmente despejado. Y entonces luego ya le cayó otra y se dio cuenta que no era lluvia, sino que el príncipe feliz está llorando. ¿Se acuerdan de ese cuento? Bueno, cuando el príncipe feliz está llorando, la golondrina habla con él y le dice, ¿qué le ocurre si él es el príncipe feliz? Entonces el príncipe le dice, mira, si alguna vez el placer, cojo la palabra, si el placer significa felicidad, yo fui feliz. Yo vivía en un castillo, y en ese castillo lo que había era una muralla del castillo, y yo no veía nada, yo solamente estaba dentro del castillo, y la realidad, mi realidad era lo que estaba dentro del castillo, y todo era placer. Así que era feliz, pero me han puesto aquí en la plaza, y ahora lo que veo es el dolor y el sufrimiento de todos en la ciudad. Ha cambiado mi perspectiva. Y él dice, y no puedo quedarme así, y entonces llora. Y frente a eso, le pide a la golondrina que por favor le lleve, se saca un zafiro de un ojo y se lo pasa y le dice, anda y ve y ayuda. Habían allí niños sufriendo, un escritor que se está muriendo de frío y no puede terminar su obra. Empiezan a salir un sinnúmero de personajes y cada personaje que sale, el príncipe dice, ahora llévate otro ojo. Y para ayudar a esas personas les deja aquello, y eso significaba ayuda para aquello. Finalmente, ocurre que quedó ciego, no tenía ojos. Entonces, como no tiene ojos, ahora la golondrina dice, está ciego, yo te voy a contar las cosas que yo he vivido, mi experiencia, todo lo que he tenido en mis viajes, en ida y regreso. Y él dice, no me cuentes eso. Cuéntame cómo va la ciudad. Cuéntame cómo están las personas, cómo están aquellos que están sufriendo. Y entonces la golondrina va y le trae las noticias y él, cada vez que le trae noticias, saca algo de su cuerpo. Y las láminas de oro y todo aquello. Y finalmente, hay una noche muy fría, está todo congelado, la nieve, y la golondrina muere a los pies. Y cuando muere la golondrina, al día siguiente llegan la gente de la alcaldía, los concejales, esa es la palabra, los concejales, y ven que está la estatua toda raída, toda a mal traer, ya no tiene ningún brillo. Y hay encima un pájaro muerto en sus pies, así que agarran el pájaro, lo tiran a la basura, que es la golondrina, y toman la decisión de fundir la estatua. Estatua que tiene corazón de plomo. Y la van a fundir. Y cuando la van a fundir, después quieren discutir qué imagen colocan, todo discutían, no, haz la imagen mía, el alcalde no tendrá que hacer la imagen mía, no se pusieron nunca de acuerdo. El punto es que cuando la están fundiendo, el corazón no se funde, está partido pero no se funde, así que lo tiran también a la basura, donde está la golondrina. Estando allí, en la golondrina y el corazón de ese príncipe, Dios, y así termina el cuento. Voy a hacer un spoiler aquí. El cuento termina de esta forma especial, maravillosa. Les dice Dios a un ángel, anda y ve a esa ciudad y tráeme, escoge tú, tráeme las dos cosas más valiosas que hay en esa ciudad. Y el ángel le lleva la golondrina y le lleva el corazón de plomo del príncipe feliz. Y Dios le dice en el cuento, has escogido específicamente y bien escogido las dos cosas más valiosas. La golondrina estará en mi paraíso cantando alabanzas y el príncipe me adorará y bendecirá mi nombre. Cuando Oscar Wilde escribió esto, el año 1888, jamás se imaginó que 7 años después él viviría algo así. Él, producto de una difamación que había recibido del padre, quien era su pareja, levantó una demanda, pero salió todo en su contra, y luego se va a la cárcel,
estuvo 2 años en la cárcel y a partir de ahí comenzó con trabajos forzados y hasta que murió. Él, cuando escribió esas primeros cuentos de la novela, estaba en lo más alto de lo que podía pensar, que es un irlandés, pero en Inglaterra, de los más altos escritores. Era el más renombrado, el más buscado, era el que iba a los programas de televisión y el pueblo estaba allí siempre en primera plana. Pero luego se encontró en lo más bajo, experimentando el sufrimiento. Y escribió lo siguiente, estando en una de sus obras. Él escribe, déjenme compartirles lo que escribe, porque esto nos quiere enseñar que a veces ni sabemos cuándo nos va a tocar. Oscar Wilde escribe en lo que es la palabra de la cárcel, en la palabra de la cárcel, el año 1898. Dice, y todo corazón que se destruye, ¿les suena parecido? Está escribiendo, y todo corazón que se destruye en la celda o en el patio de la prisión es igual que el vaso destruido que rindió sus tesoros al Señor y que llenó la casa del leproso con la fragancia del más preciado nada. Felices son los corazones que se rompen y ganan la paz que da el perdón. ¿De qué otro modo puede el hombre ordenar su vida y purificar su alma del pecado? ¿Cómo si no es por destrozado corazón? ¿Cómo si no es por un destrozado corazón puede Cristo Señor entrar de nuevo en él? Él, recordando a la mujer que rompió el frasco, ¿se acuerdan? Y salió todo el perfume. Él dice, se identificó con eso. ¿Cómo no podrá acercarse al ser humano si no es cuando ese vaso o ese corazón también se rompa y pueda llegar a encontrarse con Dios? El príncipe feliz en su cuento rompió su corazón, pero redimió su vida y se encontró luego con Dios. Oscar Wilde, a lo largo de los que escribe aquí, encuentra que ese dolor y sufrimiento desde la cárcel lo tuvo que pasar, pero lo acercó a Dios. Es el tema redentor. Pero hay alguien que redimió, y no se redimió así, sino redimió a quienes creyeron en él. Y vamos a salirnos del cuento, de la irrealidad tal vez, y de la fantasía, de la niñez, y nos vamos a venir a la cruda realidad que nos revela la Biblia. Por eso es que no cerrara su Biblia en el libro de Mateo capítulo 26. Lee conmigo, por favor, el verso 36, 37 y 38 del capítulo 26 de Mateo. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Atención, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Voy a repetir esta última palabra. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y Jesús declara lo siguiente, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les digo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Este pasaje nos revela las últimas horas de la vida de Jesús aquí en la tierra. Son horas de intenso dolor y sufrimiento. Es por eso que nosotros conocemos y llamamos esto la pasión de Cristo. Falta poco y dentro de algunas par de semanas más vendrá la Semana Santa y recordaremos esto. Lo que llamaremos la pasión de Cristo. Esto formaba parte del plan de Dios. Desde siempre, desde la eternidad. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue presentado en el templo? Cuando Jesús fue presentado en el templo, su padre lo trae y allí está el viejo Simeón que lo toma en sus brazos y luego de dar las gracias y alabar a Dios, Simeón se lanza una profecía de aquellas que ninguna madre quisiera oír jamás. Porque después de alabar a Dios por la oportunidad de tener a Jesús en sus brazos, va y le dice a María, mujer,
una espada atravesará tu corazón. Ninguna madre quiere escuchar eso cuando, mira, su bebé ni siquiera ha dado los primeros pasos, no sabe hablar ni una palabra, pero ya está cayendo sobre él una sentencia de que él está destinado al sufrimiento y a la muerte. Y eso te lo está diciendo a la madre, a María, que va a tener un dolor, un sufrimiento con aquello. Seguro que cuando eso ocurrió, ella recordaba las palabras del viejo Simeón cuando el niño aún ni siquiera daba sus primeros pasos, lo que le había dicho. Cuando comenzó a ver cómo maltrataban, cómo golpeaban a su hijo, ella sentía como esa espada clavaba y pulsaba su alma, su corazón. Esto fue lo más difícil de aceptar por los judíos, que un Mesías, o que su Mesías, iba a ser un Mesías sufrido. Pueden aceptar un príncipe feliz, pero no pueden aceptar un Mesías sufriente. Un príncipe feliz para ellos tiene sentido, pero un Mesías sufriente no tiene sentido. Un Mesías no puede ser alguien que sufra. En la mente de un judío eso no ocurre, eso no cuaja. Esto no es posible que el judío piense de esa manera. Por ello, recordarán que el pasaje fue lo que nosotros leímos hace un momento y lo leyó Alejandro. Jesús, en su ministerio, ya quedando poco, fue y llevó a sus discípulos a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Había otra Cesarea que se llama Cesarea de Filipo porque fue levantada a Felipe. Y entonces había un templo enorme allí, ahí se hablaba de que serían como pasas de Santiago Jordán, y había un dios griego que era el dios Pan, etc. Entonces había como varias divinidades. Ese lugar era un lugar cosmopolita y uno podía fijarse que había varias divinidades. Frente a ese marco, Jesús llama a los suyos y les dice: oye, ustedes que son los que están entre la gente, se mueven, van y vienen, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la encuesta de mí? ¿Qué opinan de mí? Y entonces los discípulos comenzaron a decirle: mira, algunos piensan que tú eres un profeta muy importante, eres un profeta de estos valiosos, y otros por allí, y otros creen, algunos creen que tú eres Elías, uno de los profetas de los más grandes, Elías. Entonces cuando él dijo eso, los otros profetas, o sea, los otros discípulos sí, la gente dice: esto sí que es buenísimo. Y por ahí dijo: yo también escuché, pero otra cosa, que tú eras Juan el Bautista, resucitado. Así que eran nombres, sin duda, para sentirse más orgullosos. Pero Jesús le dice: bueno, ya eso es lo que dice la gente. Lo que está lejos, lo que no saben. Ustedes, digan ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué dicen que soy yo? Y entonces ahí es donde sale Pedro, ¿no? Donde Pedro dice: Señor, yo sé, tú eres el Cristo. Cuando dice Cristo es ungido, o Mesías. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías es lo mismo, son la misma palabra. Tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Entonces, cuando Jesús escucha eso, le dice a Pedro y lo felicita. Le dice: mira, Pedro, la verdad es que eso no te lo ha revelado, no lo has aprendido en ninguna universidad, no te lo ha mostrado ningún ser humano, ningún mortal, esto solamente te lo ha mostrado mi Padre. ¿Te puedes imaginar a Pedro cuando Jesús le está diciendo eso? Mira, valorarse. Pero no pasaron ni 4 ni 5 minutos cuando Jesús agarra a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. No es que estaba hablando con Satanás, estaba hablando con Pedro. ¿Qué había pasado en ese breve tiempo? Lo que había ocurrido es que cuando Jesús dice: sí, efectivamente, Pedro, como tú sabes, yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y eso te lo mostró mi Padre. Y debes saber una cosa, tú y todos, que siendo el Cristo, que siendo el Mesías, debe de sufrir. Voy a morir, voy a ser maltratado, voy a ir a la capital, voy a ir a Jerusalén, me van a agarrar los sacerdotes, me van a agarrar los líderes religiosos y me van a hacer sufrir mucho.
Entonces Pedro agarra a Jesús, dice ahí como que lo toma y lo lleva para un lado. Que no se entre los demás o no sé qué intenta para hacer como una especie de mayor intimidad, donde Jesús dice, Señor, eso no, imposible, que eso Dios no lo permita, que eso no te va a ocurrir, así que es imposible. Y el Señor le dice, apártate de mí, porque este es el plan de Dios. Y tú estás haciendo que yo quiera desobedecerlo. Así que apártate de mí, porque el sufrimiento es parte del plan de Dios aquello. Así que lo trató de esa manera dura. ¿Por qué lo hizo? Porque se había equivocado Pedro. Pensaba que el Mesías no tenía relación alguna con el sufrimiento. Porque para ellos era impensable. Nuestro Mesías no podía tener relación alguna, no podía sufrir. Y ellos tenían que entender que la única forma en que él podía ser el Mesías era mediante la cruz. No había otro camino. Tenía que sufrir, tenía que morir, porque ese era el llamado de Dios para su vida. A mí me gustaría decirles que cuando Jesús tomó la decisión de su destino, llamado por Dios en el propósito, que Él lo hizo contento. Me gustaría decirles que Jesús, cuando sabía que tenía que ya tomar esa decisión y que Él tenía que enfrentar la muerte en esa condición, lo hizo de una manera capaz. Me decía, muchachos, vamos a Jerusalén, allá vamos y se nos todo. ¿Para qué? No, Señor, no fue así. No fue así. No fue así. Lo hizo diciendo, Señor, si es posible, pasa de esta copa. Si es posible, no quiero pasar por ese dolor ni por ese sufrimiento. Hemos dicho que la respuesta del cristianismo frente al dolor no son proposiciones filosóficas, ni cosas por el estilo, ni nada semejante, sino en lugar de ello presenta a una persona que sufrió y que el sufrimiento se convierte en algo redentor. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es redentor? Porque Jesús sufrió, sí sufrió. Pero ¿saben, hermanos míos, hermanas mías? Jesús sufrió, pero hay personas que en la historia de la humanidad, hay personas que en nuestra lista de oración han sufrido más que Jesús. Y cuando digo eso, me refiero a su dolor físico. Jesús en la cruz, y nosotros lo vamos a ver cuando veamos la Semana Santa, y los predicadores nos van a recordar el dolor de los del martirio y de los reclamos de la sangre de la cruz, de estirarse, de no tener la respiración, de morir con el corazón destrozado. Eso es un dolor terrible, físico terrible, es la muerte más terrible inventada por los persas y luego heredada por los romanos. Es un dolor físico terrible, pero Jesús estuvo solo horas en la cruz, horas. ¿Fue golpeado? Sí. Pero estuvo horas, a diferencia de otras personas que morían en la cruz, que duraban días. Y algunos tenían que apurar la muerte golpeándole las piernas para que tuviera un shock y murieran. Jesús estuvo en la cruz solo horas. Pero tú puedes ir a hospitales donde hay personas que llevan años sufriendo. Hay gente que está en nuestra lista de oración, que llevan ahí años en nuestra lista de oración, sufriendo con un cáncer terminal, sufriendo con un accidente cerebrovascular, sufriendo con problemas que son terribles, dolores que tienen que allí mantenerlos por días y a veces con morfinas. Yo conozco a un amigo que tiene un problema en su rostro y él ya no aguanta. Miren, cada vez que hablo con él dice, lo único que quisiera que me quitara. Él tiene su rostro con un, no sé cómo se llama, tiene una especie de eczema tremendo en su rostro. Hay en distintos lugares. Ha intentado tratarse con aceite de marihuana. Hoy día está con morfina, porque el dolor es terrible, lo lleva por años. Y dice, Señor, tampoco quisiera que me quitaras este dolor, nada más, solo el dolor, porque cuando tiene que estar pastor con el ganador, él está con la morfina, y eso le hace andar más lento, es un problema porque además le complica para su trabajo.
Entonces, cuando decimos que Jesús murió y de una manera de redimir y redentor, no hablamos del dolor físico. Jesús no sufrió aquello simplemente. ¿Saben qué pasó con Jesús? Cuando Él está en la cruz, sobre Él, la Biblia revela que sobre Él, en un instante, todo junto, al mismo tiempo, al unísono, fue cargado sobre Él todo el pecado de la humanidad a través de la historia pasada y del futuro. Todo dolor, miren, el cáncer terminal fue a parar a Jesús. El accidente cerebrovascular fue a parar sobre Jesús. Toda enfermedad inimaginable, toda enfermedad que ni siquiera conocemos su nombre, toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, todo pecado humano fue a parar a la vida de Jesús estando allí en la cruz. Y además lo pasó solo, porque Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y estando allí, su dolor, su sufrimiento, nos redimió a nosotros, nos hizo a nosotros santos, nos hizo a nosotros libres, nos hizo a nosotros con la posibilidad de poder darle sentido a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, porque Él sufrió por nosotros. No se redimió a sí mismo, nos redimió a nosotros. Allí está el dolor y ese sufrimiento. Cuando Él estaba en Getsemaní y Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, era aquello. Por ese dolor, por ese sufrimiento, de tener todo sobre sí en ese minuto. Isaías 53, el siervo sufriente, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue llevado, fue cargado sobre Él. Varón experimentado en dolores y quebrantos. Y estando en Getsemaní, Él sufrió y con gotas de sangre. Para aquellos que están en el lecho del dolor, en un hospital, tienen todo el derecho de llorar, de sufrir. Déjalo llorar, déjalo sufrir. No podemos negar de aquello. A nosotros nos complicará. Si tú estás atendiendo a alguien y cuando estás con ese alguien, acompáñalo en su dolor, pero no prohíbas su dolor, no prohíbas su sufrimiento, no prohíbas su llanto. Acompáñalo en su dolor, acompáñalo en su sufrimiento. Porque aún nuestro propio Jesús sufrió y murió. Jesús tuvo que aceptar ese su destino. Y es posible que algunos de ustedes, en algún minuto, en algún instante, tendrán que estar en su propio Getsemaní. Nadie quiere, yo no me voy a poner en la fila de la repartición de enfermedades, no me voy a poner en la fila para recibir alguna enfermedad terminal, no me pondré en la fila para recibir sufrimiento, no me voy a poner en la fila para nada de aquello, no me voy a poner en esas filas. Pero cuando, como le dije algunos sábados pasados, pero cuando golpean y se mete por la ventana con cualquier mentira, se mete el dolor y el sufrimiento, le voy a decir a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasa si Dios dice la misma respuesta que le dio a su hijo? No. Tienes que beberla. Tienes que beberla. Y al beberla, tal vez nos pase lo mismo que al príncipe beber. Se partirá tu corazón, pero luego estaremos cuando nos seremos redimidos. Como dijo Oscar Wilde, tal vez de qué otra forma el ser humano puede acercarse a Dios si no es a través de romper ese frasco para que salga el olor fragante y vaya hacia Dios y sea redimido. Tal vez llegará el minuto en que la respuesta sea no y tú dirás: Señor, que se haga tu voluntad, beberé la copa. Pongamos en pie. Padre, en nombre de Jesús, gracias. Primero, gracias porque tu dolor inimaginable, que ninguna persona, ningún ser humano podría haber sido capaz de resistir, porque fue el dolor de las enfermedades de toda la historia de la humanidad, el dolor del pecado de toda la historia de la humanidad. Fue cargado sobre tu hijo. Sufrió lo indecible. Sufrió lo que nadie jamás podría haber sufrido. Pero para aquello había nacido, para aquello había venido.
Fue tu plan para hacerlo. Para vivir nuestra vida, Señor, te doy gracias, porque sin tener nosotros nada bueno que mostrar, sin tener nada agradable, sin tener nada para poder decir, por esto lo hizo, porque yo tenía algo de valor, no tenía nada, Señor, nada. Solo fue tu amor, solo fue tu bondad, solo fue tu misericordia, solo fue tu gracia. Gracias, gracias, gracias a Dios, gracias del cielo. Gracias.